nombre es Walkiria Rodríguez, yo soy la especialista sectorial de voluntariado de este centro de fomento. Y bueno, tenemos dos invitados especiales, muy internacionales, dos personas expertas en este tema que han decidido dedicar un poquito de su tiempo para pues enriquecer el trabajo que cada uno de nosotros hacemos. Nuestros invitados son el señor Alejandro Bonilla y Orlando Vázquez. Vamos a ir más adelante viendo un poquito de detalle de quiénes son ellos y pues a poder disfrutar de su presentación. Orlando, por favor, si puedes pasar las presentaciones. Claro. Ahí Gracias. pueden ver mi pantalla ahí, ¿no? Sí. Bueno, les decíamos, nuestro diálogo, tenemos nuestro título es Redacción de Propuestas Exitosas. Y este es nuestro objetivo, que podamos pues aprender un poquito de la experiencia de estos dos expertos para poder redactar y crear propuestas que realmente nos lleven a alcanzar los objetivos que esperamos. Bueno, ya pasando un poquito a quiénes son nuestros invitados, pues tenemos primero al señor Alejandro Bonilla. Por favor, Orlando. El señor Alejandro Bonilla es presidente de Next. Se desempeñó por más de 11 años como gerente de desarrollo para Children International en México y fue oficial de desarrollo para Children International USA, director de desarrollo de Children International en Latinoamérica. Amplia experiencia en la capacitación de fondos con empresas, gobiernos, organismos internacionales, fundaciones e individuos. También Alejandro ha captado fondos por más de $1,000 millones con individuos, gobiernos, cooperación internacional y empresas, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Estamos muy agradecidos de que esté con nosotros para compartir sus conocimientos. Igualmente tenemos a Orlando Vázquez. Orlando es abogado corporativo y especialista en gestión de proyectos para el desarrollo. Fue gerente general de Techo en la República Dominicana. Aprovecho para decir que Techo es una de nuestras organizaciones estrella, Bueno. por lo menos para mí. Qué bueno. Coordinó la división Dominicanos de Ascendencia Haitiana del Centro Montalvo de la República Dominicana. Y no quiero dejar de mencionar que Orlando se desempeñó como oficial de cooperación internacional para este Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la República Dominicana, desde donde coordinó y monitoreó la ejecución de proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable. O sea, tenemos un muy buen banquete hoy que disfrutar con estas dos personas con tanta experiencia. Entonces, sin más, voy a pasarle la palabra a Orlando para que interactúe un poquito con nosotros y se presente y salude, ¿verdad que sí? Adelante. Claro que sí, Walkiria. Muchísimas gracias por la introducción y tú no te imaginas lo que significa para mí saludar al público del MEPIT y del centro, porque es la sociedad civil con la que yo trabajé por años allá en Santo Domingo hasta que vine a vivir ahora a Washington, D.C., donde estoy asentado ahora. Y súper feliz también de que el centro nos haya abierto la puerta, ¿no? A conectar con la sociedad civil de la República Dominicana y de Santo Domingo, que tanto se está beneficiando por el trabajo que se está haciendo en favor, ¿no? Del fortalecimiento de las capacidades, no solamente para conectar de una mejor manera con estos donantes internacionales y ese como ecosistema que existe y que tiene como tanta presencia en la República Dominicana, sino finalmente para lograr los objetivos últimos de la existencia de la sociedad civil, ¿no? Que es tener comunidades más resilientes y tener una sociedad al final, digamos, más inclusiva y con mucho más, y en la que se garantizan mejor los derechos, ¿no? Al final es la razón por la que todos estamos aquí y todos los que están aquí pues lo saben, ¿no? Entonces, muchas gracias ahí por eso. Y bueno, salud a Alejandro si quieres también saludar. Sí, pasamos con Alejandro, por favor, para
Muchas gracias. Gracias. Pues un gusto saludarles de nuevo. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, que es la redacción de propuestas exitosas. Vamos a ver más o menos como unos 15 elementos claves. Les va a servir como un checklist a ustedes para poder identificar qué elementos tienen sus propuestas y qué elementos les hacen falta incluir, ¿no? Entonces va a ser como un ejercicio de checklist con la finalidad de poder mejorar toda la metodología y la redacción de las propuestas. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo. Antes de comenzar formalmente, quiero recordarles a los participantes que deben aprovechar esta gran oportunidad para, como decía Alejandro, pues anotar y ver todas esas informaciones, ese checklist que van a compartir con nosotros. La dinámica es la que ya conocemos. Van a anotar sus preguntas y luego al final de la presentación pues va a haber un tiempo en el que van a poder escribir en el chat. Por favor, resalto, escribir en el chat sus preguntas, sus inquietudes o cualquier comentario que deseen hacer. Entonces, sin más, pues los dejo con Orlando, ¿cierto? Claro, claro que sí. Sí, vamos a, como bien dice Alejandro, pasar a conocer un poquito. La idea de nosotros es de una manera, obviamente, esto es complejo, vamos a tratar de conversarlo de una manera simplificada porque al final ustedes van a tener esta presentación en sus manos y nos gustaría que puedan de alguna manera ir con nosotros como esquematizando estas cosas que son muy relevantes definitivamente para acercarnos más a esta propuesta ganadora que todos queremos tener a la hora de aplicar a un fondo. Sabiendo, y aquí voy a hacer obvio un disclaimer, que hay muchos elementos que tienen que ver con la suerte de una propuesta, ¿no? Entonces, ahí el éxito no depende únicamente de que ustedes puedan, como con el librito, tener y lograr todos estos componentes, sino que también es importante que sepan que hay que otros factores también inciden, ¿no? En que la propuesta al final sea ganadora. Hay prioridades programáticas y política de los donantes, hay una alineación con los planes estratégicos de desarrollo del país, receptor de los fondos de cooperación internacional que uno tiene que lograr a la hora de desarrollar este marco lógico de que vamos a ver en un ratico. Está la disponibilidad de los recursos, que siempre sabemos que son pocos, y la competencia, que siempre sabemos que es grande para poder como tener este éxito en las propuestas, pero nosotros nos vamos a enfocar aquí en ciertos elementos, ¿no? Y aquí aquí ven en la pantalla un pequeño, como bien dijo Alejandro hace un momento, checklist, que yo quiero que lo vean de la siguiente manera. Hay una serie de componentes que son parte de una propuesta. Es importante que siempre puedan ver a la hora de sentarse a redactar una propuesta o de diseñar un proyecto, cuáles son los requisitos que tienen los términos de referencia de la convocatoria, ¿no? O del llamado a presentación de propuestas, porque siempre va a variar de donante en donante, de fondo en fondo y de momento en momento. Y entonces, no siempre todos estos requisitos los van a tener que hacer, pero es importante que como organizaciones nos podamos ejercitar en cómo construir cada uno de estos aspectos, porque al final todo suma y todo va a poder proyectar una idea de cómo como organizaciones nosotros estamos con los pies en la tierra, en la comunidad y entendiendo cuál es la realidad que queremos atacar con el proyecto que estamos diseñando. Entonces, partiendo de esa idea, entonces vamos a hablar primero de la teoría del cambio. Es un concepto complejo y que tiene muchos otros pasos. No los vamos a ver con demasiado detalle aquí, pero vamos al menos a esbozar el concepto y vamos a hablar del marco lógico y todos sus componentes, ¿no?
Entonces, aquí yo voy a saltar un poquito para poder hablarles de esa teoría de cambio que como le digo, no es necesariamente parte del diseño. A ver cómo se los planteo. Antecede al diseño del proyecto y es necesario para poder nosotros como organizaciones dar a entender cómo nosotros podemos visualizar, envisionar el cambio que queremos lograr en la comunidad y cómo el proyecto que hemos construido a posteriori y al margen de esa realidad se conecta con esa realidad. Entonces, esa teoría de cambio es una metodología, tiene, digamos, su estructura y su manera más o menos correcta de hacerse, sabiendo que también hay muchas maneras de hacerse, que como les digo, antecede al diseño del proyecto y permite definir un antes y un después de la realidad que queremos modificar, ¿no? Entonces el proyecto viene a conectar eh, la realidad, es decir, el presente, con el cambio que queremos lograr en la comunidad y ese de manera cuantitativa y cualitativa, ¿no? Entonces, eso es como en esencia la teoría del cambio y, por supuesto, no hablamos de cambios pequeños, sino que hablamos de cambios sistémicos, hablamos de cambios estructurales que requieren la intervención de muchos elementos, muchos componentes, muchas instituciones y personas para que se pueda dar y lo vamos a medir probablemente en años, ¿no? Entonces nos vamos a sentar a hacer un ejercicio para poder determinar cuál es ese cambio que queremos lograr en teoría y de ahí el nombre del concepto. Y posterior a eso, entonces vamos a diseñar el proyecto. La ventaja de generar este ejercicio a nivel interno institucional es que nos ayuda a definir de manera precisa cuál es esa meta, cuáles son los objetivos y cuáles son los actores que intervienen, las instituciones, las personas, los grupos de interés que son necesarios involucrar o tomar en cuenta para que el cambio que queremos se dé. Y de ahí este concepto de análisis sistémico, que es diferente a análisis sistemático, porque análisis sistemático es solo hacer un análisis estructurado, mientras que con la teoría de cambio lo que queremos es analizar el sistema mismo, es decir, las condiciones que se tienen que modificar en todos los niveles para que el cambio que nosotros queremos se efectúe. Entonces, esto nos ayuda a generar investigación sobre cuáles son esos elementos que inciden. También apoyar todo lo que estamos diciendo en el marco lógico en evidencia que vamos a generar con entrevistas, con grupos focales, con conversaciones con expertos y una serie de pasos de los que se compone este ejercicio de teoría de cambio que nos va a permitir tener una visión muy sólida a la hora de presentar nuestra propuesta y a la hora de conversar con este potencial donante, nos va a hacer ver cómo que nosotros, vuelvo y digo, tenemos los pies en la tierra. Eso en lo que tiene que ver con teoría del cambio. Luego, entonces, después de que hemos podido identificar cuál es esa realidad que queremos modificar y cuál es en teoría, o cuáles son en teoría las cosas que tienen que suceder para que ese cambio se materialice y cuáles son los actores involucrados que tenemos que tomar en cuenta para poder diseñar nuestro proyecto. Entonces, vamos a tener otros componentes de la propuesta junto con la teoría de cambio, que vuelvo y digo, antecede al diseño del proyecto. Vamos a identificar cuál es el problema. Vamos a poder identificar, vamos a poder hacer el análisis de los actores y la población meta, ¿no? Aquí se los voy a presentar en esta diapositiva. Imaginémonos, por ejemplo, el caso
un problema que está muy presente en nuestras comunidades en Latinoamérica, en República Dominicana. Todavía lamentablemente sigue siendo algo a lo que prestar la atención. Embarazo adolescente. Esa es una situación muy específica. Entonces, cuando en nuestra teoría de cambio identificamos que eso es un problema, entonces podemos de alguna manera saber o asumir cuáles son las instituciones públicas, privadas o grupos de interés que pueden incidir en que ese problema pues se modifique. Entonces a eso le llamamos ese análisis de actores. Luego, junto con el análisis de actores, necesitamos también, para poder tener una propuesta que haga sentido, que le haga sentido a un donante, identificar y justificar este problema. Entonces, la justificación no es solo porque yo creo o porque yo pienso, sino que tiene que ser siempre basada en evidencia. Eso para donantes como USAID, por ejemplo, es importantísimo. Y la evidencia no siempre tiene que ser generada a nivel interno. Hay muchísima evidencia o data que se genera a nivel público que puede ser muy útil, y ahí la capacidad que tenga la organización y sus equipos de recolectar esa información va a ser fundamental para poder presentar propuestas que no solamente suenen como que yo creo o como que parten de la percepción de los miembros del equipo, sino que realmente pueden sentar que es otro de los elementos del marco lógico, una línea de base que nos va a permitir establecer el cambio que queremos y nos va a pedir medirlo para poder saber cuánto hemos avanzado hacia el objetivo final, ¿no? Entonces, esa parte de la justificación de este problema es importantísima, y es parte también que antecede al marco lógico. Ahora le voy a explicar de qué se trata el marco lógico, que es esencial en esta presentación y lo vamos a desglosar en mucho más detalle. Pero sí, para mí es importante que entiendan cómo hay aspectos de la presentación de una propuesta que tienen más que ver, que son imprescindibles, que son externos al marco lógico, pero son necesarios para poder construir ese marco lógico. La justificación del problema es uno, el análisis de los actores es otro, el ejercicio de la teoría del cambio es otro, la línea de base que vamos a utilizar para poder saber cuantitativa y cualitativamente cuáles son los cambios es otro, ¿no? Y esta línea de base, aquí les dejo una presentacioncita que le puede servir como de idea para saber, pero en la línea de base deberíamos poder, a la hora de establecer una línea de base, deberíamos poder establecer con precisión en nuestra propuesta cuál es la población en términos de cantidad de personas que potencialmente pueden beneficiarse con nuestra intervención que estamos diseñando, cuáles son los grupos etarios, la zona geográfica en la que está ubicada, su nivel de escolaridad, cualquier información que nos permita poder saber concretamente cómo la población que nosotros estamos diciendo en nuestro diseño que va a ser beneficiada, pues lo es, ¿no? Eso. Y de esa manera, entonces, podemos nosotros establecer hitos de monitoreo durante el proyecto para saber, ok, en este proyecto que, por ejemplo, dura 5 años y que tiene un presupuesto de tanto dinero, nosotros vamos a cambiar esta realidad en 5 años, pero vamos a acercarnos a ese cambio final y lo vamos a medir en hitos anuales, y en cada año vamos a lograr estos pequeños cambios. Entonces eso solo lo vamos a poder saber si establecemos una línea de base que haga sentido y que podamos decir, ok, teníamos estos números al principio, estos números en la mitad y estos números al final. Ya hablamos de la población meta y la ubicación geográfica, no voy a profundizar en eso, pero voy a volver entonces a el marco lógico, porque
aquí sí vamos a hacer entonces otra pausa. El marco lógico no es más que, que esa, a ver, se enfoca sobre todo, primero que nada, en una cadena de eventos que son necesarios para lograr un programa o un proyecto específico. Entonces, ese marco lógico es un esquema que solemos componerlo de 5, o sobre todo, hay muchas maneras de presentarlo. Yo voy a enfocarme en una, para que ustedes tengan como una idea. Imagínense una hoja de Excel con columnas, ¿no? Imaginémonos que son 5 columnas, para mí al menos las más básicas y elementales. Y es la manera más lógica para mí digamos, presentar este marco lógico, que es, vuelvo y les digo, un esquema organizado en estas columnas, y estos elementos forman parte de una especie de embudo en el que el cambio que se propuso al final de hacer el ejercicio de la teoría del cambio se logra a través de la ejecución de pequeños pasos consecutivos y resultados medibles que al final llevarán a la gran meta u objetivo, que es ese cambio social, político o institucional del que hablamos. Entonces, ese marco lógico tiene ciertos elementos, como les digo, principalmente para mí son ese objetivo general o impacto final que queremos lograr con nuestro proyecto, que lo vamos, que a su vez tiene indicadores. eh, a ver, lo voy a decir mejor al revés. Voy a comenzar por la parte más amplia del embudo, a la izquierda. Los recursos que vamos a usar para realizar actividades o acciones que van a permitirnos construir unos productos o outputs que a su vez tienen unos resultados específicos cuyo éxito vamos a poder medir con ciertos indicadores, y eso entonces nos va a llevar a la construcción de ese objetivo general o impacto general que queremos lograr. Otros componentes del marco lógico son las estrategias, las actividades, estos indicadores que ya les digo, que pueden ser o deben de ser cualitativos y cuantitativos. A veces se puede medir solamente de una manera y a veces de las dos. Hay herramientas de monitoreo y evaluación, estrategias de mitigación de riesgos, responsables y presupuestos, y vamos a ver con detalle en un momento de qué se tratan todos esos componentes. Solo les voy a decir antes de pasar, antes de darle la palabra a Alejandro, que cuando diseñamos nuestro marco lógico, el primero de los objetivos, después de que sabemos concretamente cuál es el gran impacto o objetivo general que queremos lograr, tenemos las metas y objetivos específicos. Entonces, una meta es un resultado a mediano, corto o corto plazo que queremos alcanzar, y el objetivo eh, es es el cambio mayor. Hay una manera técnica, digamos, tradicional de redactarlos, que es en infinitivo, y queremos siempre resaltar cuál es la acción que queremos hacer em, para encaminarnos hacia la meta. Voy a pararme un momento aquí para dar entonces la palabra a Alejandro para que continúe con las demás partes de este esquema o componentes del marco lógico. Solo sí decirle que estoy viendo mucha gente escribiendo como en el chat, si me parece, ¿no? Las preguntas las vamos a contestar, cualquiera que vaya surgiendo, por favor la guardan, y al final de la presentación vamos a tener un espacio para poder responderlas todas. Alejandro, te dejo entonces. Vamos a ver ahora el corazón de una propuesta, ¿no? ¿Qué debe de tener como elemento clave una propuesta? Y es algo que leen los donantes. Hay muchos donantes que reciben una gran cantidad de propuestas durante las convocatorias
y digamos que para poderse ahorrar tiempo en la revisión de cada propuesta, leen la meta y los objetivos. Si la meta y los objetivos están bien redactados en una propuesta, va a ser más claro que el donante entienda los resultados y el impacto que queremos alcanzar, y posiblemente esto le va a llamar la atención al donante y va a seguir leyendo la propuesta. Si la meta y los objetivos no están bien redactados, posiblemente el donante diga, me voy a saltar y voy a leer otra propuesta que esté mejor redactada. Para la redacción siempre sugerimos utilizar los objetivos SMART o la metodología SMART, que prácticamente me permite a mí en la redacción que la información que incluyamos, pues los objetivos sean específicos, ¿no? Sean medibles, es decir, tengan datos sobre todo muy cuantitativos esos objetivos, sean alcanzables en un tiempo definido, es decir, que también sean realistas de conseguir y que exprese esa meta y esos objetivos un tiempo definido en que vamos a implementar ese proyecto en nuestras comunidades. Pasamos al siguiente. Vamos a ver qué es la meta, ¿no? La meta es, digamos, lo que yo quiero conseguir a largo plazo en la organización, en el proyecto en específico que le presento al donante. Y la meta posiblemente la voy a alcanzar en 2, 3 o hasta 5 años de implementar un proyecto, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se redacta una meta para que ustedes vayan teniendo una información más concreta, ¿no? Siempre los objetivos se redactan con verbos en infinitivo, ¿no? Tanto la meta como los objetivos, y los verbos tienen que expresar cambio, transformación en la vida de las personas, ¿no? En este caso, la meta se redacta inicia con un verbo en infinitivo, disminuir los embarazos en adolescentes e incrementar la finalización del bachillerato y el acceso a una educación técnica y universitaria en los próximos 5 años, en por lo menos 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente de un país, que en este caso es Guatemala, ¿no? Entonces, digamos que esta es la meta que queremos alcanzar, ¿no? Inicia con un verbo en infinitivo, ¿no? Estamos hablando que vamos a llegar a 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes en un tiempo delimitado, ¿no? Del 2024 al 2028, es decir, en 5 años vamos a alcanzar esa meta, ¿no? Este es un ejemplo que les puede ayudar a ustedes a redactar la meta de sus proyectos. Veamos ahora el objetivo general, que es lo que sigue, ¿no? El objetivo general, normalmente yo lo voy a utilizar cuando mi proyecto es muy grande y tiene varios componentes, ¿no? Digamos, tengo un proyecto que tiene un componente de salud, un componente de educación, un componente de empoderamiento. Cada uno de esos componentes de un megaproyecto va a tener un objetivo general, ¿no? En este caso, nos vamos a enfocar en el objetivo de un programa en salud sexual reproductiva, siguiendo este ejemplo. El objetivo general, de alguna manera, va a describir la meta, lo que yo quiero conseguir a mediano y largo plazo. Por lo tanto, puedo tener varios objetivos para alcanzar la meta si en dado caso mi proyecto tiene varios componentes. Entonces, también este objetivo se redacta con un verbo en infinitivo, con varios verbos en este caso, ¿no? Diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva con enfoque en perspectiva de género, con la finalidad de disminuir los embarazos en adolescentes en los próximos 5 años, en por lo menos 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente del país, ¿no? Entonces también está redactado de manera SMART, ¿no? Inicia con verbos en infinitivo, está hablando de un tiempo definido durante 5 años, del 24 al 27, en una población de 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes, en una zona geográfica específica del país, que dice el occidente del país, ¿no? Pasamos ahora a ver entonces los objetivos específicos. Los objetivos específicos, entonces, me van a desglosar de una manera mucho más detallada el cómo yo voy a conseguir el objetivo general y la meta del proyecto, ¿no? En este caso, igual, utilizamos la metodología SMART, redactamos en infinitivo. Diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva con enfoque en perspectiva de género en 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes en el occidente del país durante el 2024. En este caso, si se fijan, el objetivo específico se mide más a corto plazo, se mide de manera anual el objetivo específico y me va a permitir generar resultados anuales en el proyecto. El segundo objetivo específico, implementar el programa piloto en salud sexual reproductiva en el occidente del país, en alianza con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud,
Instituto de la Juventud, gobiernos locales y otros actores claves nacionales, privados e internacionales durante el 2024. Ambos objetivos son específicos porque tienen una duración anual, ¿no? Y están hablando de manera muy detallada lo que vamos a lograr con cada uno de los objetivos para alcanzar la meta y el objetivo general. Muy bien, seguimos avanzando y vamos ahora a ver las estrategias. Muy bien, cuando hablamos de la metodología del programa, normalmente la metodología son las estrategias que yo voy a utilizar. Es decir, la metodología me describe el cómo voy a implementar o voy a lograr cada uno de los objetivos y meta de mi proyecto. La metodología, aparte de las estrategias, también incluye algunos temas claves que el donante quiere que se refleje en la propuesta, que los denominamos como ejes transversales del desarrollo internacional. Esos ejes transversales son algunos enfoques de los cooperantes internacionales, ¿no? Que posiblemente, si los integramos en la redacción de las propuestas, vamos a tener mayor posibilidad de recaudar fondos con los cooperantes. Entonces, tenemos el objetivo 1, diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva con enfoque en perspectiva de género en 5,000 mujeres, adolescentes y jóvenes del occidente del país en un año específico, 2024. Y de aquí tenemos, digamos, se desglosan 3 estrategias. Esas estrategias me van a ayudar a mí a cumplir con ese objetivo específico, ¿no? La primera estrategia, 1.1, diseño, implementación y evaluación de los programas en salud sexual reproductiva para padres, docentes, adolescentes y jóvenes con perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida. ¿Por qué puse aquí en negrita, ¿no? Estos temas claves? Enfoque en perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida, porque digamos que esos son algunos ejes transversales o enfoques de la cooperación internacional o del donante en específico que de alguna manera se tiene que reflejar en las estrategias del proyecto, en el cómo lo voy a implementar para que el donante esté más interesado en apoyar nuestro proyecto. Tenemos la segunda estrategia, incidencia para la integración de 3 programas en salud sexual reproductiva para padres y docentes en los ministerios de salud y de educación. Y por último, gestión de la implementación de los programas pilotos en salud sexual reproductiva para padres de familia y docentes en centros educativos de la zona de influencia de la organización. Digamos que con estas estrategias, con estas 3 estrategias, yo voy a poder conseguir alcanzar el objetivo 1, que es diseñar, implementar y evaluar el programa en salud sexual reproductiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a los ejes transversales, ¿no? Digamos que son esos temas que están de moda, son enfoques de la cooperación internacional. Y aquí mencionamos 10 de esos temas, pero muchos, digamos, de los temas que abordan nuestras organizaciones posiblemente estén integrados en algunas de estos temas madre, digamos. Obviamente tenemos que alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos responder a 1 o 2 objetivos de desarrollo sostenible donde nuestro proyecto responda directamente a las metas de ese objetivo, ¿no? Estar alineados con las políticas públicas, es decir, de alguna manera que nuestros programas respondan a ciertos programas públicos con la finalidad de que generemos impacto en alianza con un gobierno local, con un gobierno provincial o con un gobierno nacional en las diferentes instancias, ¿no? Responsabilidad social empresarial es el otro tema, ¿no? Es decir, cómo nos alineamos o trabajamos de la mano con el sector privado, porque eso es bien visto por los donantes internacionales también, ¿no? Es decir, si trabajamos con el sector privado de la mano, posiblemente vamos a generar mayor impacto. Medio ambiente es un tema clave, ¿no? Los donantes hoy en día, por el cambio climático, están enfocando sus recursos a mitigar o prepararnos para el cambio climático. Aunque nuestra organización no trabaje temas de medio ambiente, ¿no? Porque trabaja temas de salud o temas de educación o de empoderamiento, siempre tenemos que encontrar la manera de integrar el tema medioambiental en los proyectos. Es el gran reto que tenemos. Si podemos tener una estrategia dentro de los proyectos enfocado a educación medioambiental, por ejemplo, o buenas prácticas medioambientales en el proyecto, posiblemente vamos a tener mayor capacidad de recaudar fondos con cooperantes. La Unión Europea, por ejemplo, exige que los proyectos que se le presenten tengan un componente de medio ambiente, ¿no? Otro tema clave es derechos humanos con perspectiva de género y diversidad, el empoderamiento de las comunidades, formar agentes de cambio, líderes comunitarios, ¿no?
La sostenibilidad local, que tiene que ver con trabajar de la mano con otros actores locales claves dentro de la zona geográfica de influencia del proyecto, como el gobierno local, otras ONGs trabajando en la zona, iglesias, centros educativos, centros de salud, etcétera. El abordaje multisectorial tiene que ver trabajar de la mano con grandes actores claves, trabajar de la mano con el gobierno, con la cooperación internacional, con el sector privado, con otras organizaciones de la sociedad civil, con la academia, por ejemplo. El tema de cultura de paz tiene que ver con la prevención de la violencia, y el tema de gobernanza tiene que ver que tengamos buenas prácticas dentro de la organización y en el proyecto de transparencia y rendición de cuentas para que tengamos un buen manejo de los recursos monetarios, materiales y humanos del proyecto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver hoy las actividades, ¿no? Ya vimos la meta, los objetivos, las estrategias. Hoy vamos a pasarla a las actividades. Las actividades prácticamente describen de manera súper desglosada, ¿no? Todo lo que yo voy a llevar a cabo para poder implementar el proyecto, poder alcanzar las estrategias y luego alcanzar el objetivo esperado y por ende después la meta del proyecto, ¿no? Digamos que tenemos aquí esta estrategia: diseño, implementación y evaluación de los programas en salud sexual reproductiva para padres, docentes y adolescentes y jóvenes con enfoques en perspectiva de género, nuevas masculinidades y habilidades para la vida. Y tenemos aquí tres estrategias que nos van a permitir alcanzar tres actividades, perdón, que nos van a permitir alcanzar esa estrategia, ¿no? La actividad 111, elaboración del plan operativo anual del programa en salud sexual reproductiva para padres de familia. La 112, elaboración del plan operativo del programa de salud sexual reproductiva para docentes. Y la última actividad, ese mismo programa, pero para adolescentes y jóvenes. Si vamos a cabo esas tres actividades, posiblemente vamos a alcanzar la estrategia y más adelante los objetivos, ¿no? Pasemos a la siguiente. Los indicadores, ese es otro corazón de una propuesta, ¿no? Los indicadores son claves. Si mi propuesta no tiene buenos indicadores de monitoreo y evaluación, va a ser muy difícil que yo pueda medir los resultados y el alcance de mi proyecto, y va a ser muy difícil que yo esté dando seguimiento a los avances o al progreso que tiene el proyecto durante su proceso de implementación. Tenemos dos tipos de indicadores: los indicadores cuantitativos, que son indicadores numéricos, ¿no? Que miden posiblemente datos muy estadísticos, como el porcentaje de participantes, el número de participantes, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, de qué edades, que son datos muy cuantitativos, ¿no? Y tenemos indicadores cualitativos, que tienen que ver con valores actitudinales, con conductas, que me ayudarán a medir niveles de conocimientos, habilidades, cambios de actitud y sobre todo buenas prácticas en los participantes de los programas o proyectos. Los indicadores también, por su temporalidad, pueden ser indicadores de proceso, de resultado o de impacto. Los indicadores de proceso se miden a corto plazo, en menos de un año, y me ayudan a monitorear o a registrar avances de mi proyecto de manera semanal, de manera mensual. Por ejemplo, un indicador de proceso puede ser el listado de participantes en un programa o en un proyecto. Los indicadores de resultado se miden posiblemente también a corto plazo, pero de manera anual. Me ayudan a medir avances anuales del proyecto. Normalmente los objetivos específicos, que son anuales, tienen como indicadores de resultado que se miden de manera anual. Y los indicadores de impacto se miden a mediano y largo plazo, después de 2, 3 o 5 años de implementar un proyecto, y van a permitir evaluar el impacto que está generando el proyecto en una comunidad o en la vida de ciertas personas, pero lo vamos a alcanzar a medir después de varios años de implementar un programa o un proyecto. Por ejemplo, la generación de buenas prácticas. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso posiblemente eso va a ser el resultado, el impacto que voy a conseguir después de varios años de implementar un proyecto. Pasamos a la siguiente. Y vamos a ver las herramientas de monitoreo y evaluación. Las herramientas de monitoreo y evaluación se conectan o se relacionan con los indicadores del proyecto. Esas herramientas son los recursos que yo voy a utilizar para estar registrando avances del proyecto semana con semana, mes con mes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar como herramientas de monitoreo y evaluación el listado de participantes de un proyecto,
las reuniones que estoy teniendo con los participantes, los talleres que estoy llevando yo a cabo, el material que estoy entregando a los participantes del proyecto, las fotografías, los videos que de alguna manera me ayudan a documentar o asegurar que el donante sepa que estamos implementando el proyecto de manera constante, ¿no? Y aquí pusimos algunos ejemplos de herramientas de monitoreo y evaluación. Digamos, puedo tener, aquí dijimos un plan operativo anual, y aquí tenemos un listado de indicadores cuantitativos, por ejemplo, que pueden ser, digamos, herramientas, indicadores que me ayudan a medir avances del proyecto, ¿no? Por ejemplo, número de participantes en el programa, número de adolescentes graduadas del programa, número de adolescentes que desertaron del programa, número de embarazos en adolescentes, número de abortos, número de adolescentes casadas, número de adolescentes acompañadas, entre otros datos, digamos, indicadores muy cuantitativos que me está arrojando el programa conforme yo lo voy implementando. Pero para poder, de alguna manera, registrar avances del proyecto de estos indicadores, necesito herramientas, ¿no? Por ejemplo, el plan operativo anual, el listado de asistencias, boletas de calificaciones de las adolescentes, fotografías, diplomas de grado escolar cursado, por ejemplo, ¿no? Vamos a la siguiente. El 12º elemento de la redacción de una propuesta exitosa es contar con estrategias de mitigación de riesgos. Algunos donantes les van a pedir que incluyan estrategias para mitigar riesgos en el proyecto que se va a implementar. Sobre todo, identificar esos riesgos internos o externos al proyecto, a la organización, que de alguna manera pueden afectar tanto la implementación, el monitoreo como la evaluación del proyecto y que posiblemente puedan afectar hasta la consecución de los objetivos y la meta del proyecto, ¿no? Entonces, muchas organizaciones tienen un manual de gestión del riesgo que les ayuda a identificar el riesgo, a tener un plan de acción para saber cómo van a minorar las consecuencias de la crisis cuando ya suceda, ¿no? Y evaluar, ¿no?, cómo ese plan de acción se implementó de manera efectiva. Entonces, existen riesgos internos y externos que yo tengo que identificar en el proyecto. Los riesgos internos tienen que ver adentro de la organización o dentro del staff del proyecto. Por ejemplo, la falta de recursos y aliados estratégicos para implementar y evaluar los programas. Posiblemente no tengamos suficientes recursos para que el programa tenga staff que se dedique al monitoreo y la evaluación del proyecto, por ejemplo, o que no contemos con aliados estratégicos que nos dan cierta asistencia o soporte técnico en el proceso de implementación de un proyecto. La falta de personal capacitado, ¿no?, que lo mencionamos como segundo punto. Y algunos riesgos externos que están, digamos, fuera de nuestro alcance o de nuestro control, ¿no?, como las crisis políticas, económicas o sociales, falta de conocimientos, habilidades y buenas prácticas en la población que participe en el proyecto, falta de infraestructura pública, que eso posiblemente afecta al proyecto porque yo lo estoy implementando en centros educativos o centros de salud, y falta de organización comunitaria, que eso es muy común que sucede, que a las comunidades las tenemos que empoderar, tienen que pasar por un proceso de fortalecimiento de capacidades para dejar capacidades instaladas, formar líderes comunitarios, replicadores, agentes de cambio, ¿no? Entonces, posiblemente ese sea un riesgo externo que de alguna manera yo tengo que tener estrategias para aminorar estos riesgos y poderlos mitigar si en dado caso sucede, ¿no? Vamos con el punto 13, la sistematización de lecciones aprendidas. Eso tiene que ver con un proceso de evaluación del proyecto. La sistematización de lecciones aprendidas es una metodología que me permite a mí estar identificando prácticas positivas y prácticas negativas durante el proceso de implementación de un proyecto, ¿no? Yo voy registrando avances mensuales, semestrales y anuales del proyecto, y mientras voy registrando avances, voy identificando experiencias positivas y negativas, aprendizajes, ¿no? Y esos aprendizajes al final del año me permiten a mí generar conclusiones del proyecto, ciertas valoraciones claves del proyecto, y darme recomendaciones a mi propio equipo de programas, cómo puedo mejorar el siguiente año el proyecto. Es decir, que la sistematización de lecciones aprendidas me permite o me justifica de manera muy técnico-metodológica que el próximo año yo integre nuevas estrategias o nuevos componentes al proyecto
gracias a que estuve sistematizando lecciones positivas y negativas, y eso me permitió que al final del año me recomiende a mí mismo integrar nuevas estrategias al proyecto, ¿no? Con la finalidad que el proyecto se vaya actualizando conforme la complejidad social que yo estoy interviniendo va cambiando, ¿no? El programa no puede ser estático. Los programas sociales, digamos, son un ente vivo que tienen que acoplarse a las necesidades de la sociedad. Entonces, algunas experiencias, digamos, que yo puedo concluir después de un proceso de sistematización. Por ejemplo, en este caso de este programa en salud sexual reproductiva, que los padres de familia hombres juegan un rol clave en la orientación sexual reproductiva de sus hijos varones para la prevención de embarazos en adolescentes, por ejemplo, ¿no? O que los docentes hombres tienen que estar más preparados pedagógicamente y personalmente para abordar temas en salud sexual reproductiva, tanto con hombres como mujeres adolescentes. Digamos que son algunas experiencias que me arrojó la sistematización, porque yo estoy trabajando este proyecto, digamos, en centros educativos con apoyo de padres de familia y de los docentes. Algunos aprendizajes, ¿no? Hay que aumentar la participación de los docentes, padres de familia y adolescentes varones en las charlas de masculinidades, o que el Ministerio de Salud puede brindarlos pruebas de embarazos a través de los centros de salud, o que las charlas tienen que ser más interactivas, mostrando casos reales para sensibilizar a los adolescentes. Y se debe hacer un estudio sobre los niveles de abuso sexual en las comunidades, ya que tiene relación directa con los embarazos en adolescentes, ¿no? Digamos que son algunos aprendizajes que me arrojó el proyecto conforme lo voy implementando y que el siguiente año yo voy a tratar de generar estrategias para ir abordando estas temáticas. Pasamos al punto 14, que es los resultados esperados y alcanzados. El donante también quiere conocer la experiencia que tenemos implementando el proyecto, que no es un proyecto nuevo que nace de cero. Entonces tenemos que presentar al donante algunos resultados esperados, pero alcanzados tanto cuantitativa como cualitativamente, por lo menos durante los últimos 3 años, del 22 al 24, cuáles son los resultados cuantitativos y cualitativos más relevantes que he alcanzado con el proyecto. Eso de alguna manera da confianza al donante porque expresa que tengo experiencia técnica implementando el proyecto. Y también tenemos que proyectar el impacto esperado que yo voy a conseguir en los próximos 5 años, digamos del 25 al 27. Y siempre sugerimos, ¿no?, que si el proyecto se va a implementar por 3 años, pues que aumentemos en un 10%, digamos, el número de participantes, el presupuesto del proyecto, pero sobre todo aumentemos en un 10% ciertos resultados cuantitativos y cualitativos relevantes del proyecto, que ese 10% es un aumento bastante conservador, pero me sirve para hacer una proyección del impacto que yo quiero alcanzar en los próximos años. Pasamos al punto 15 de la redacción de propuestas. El punto 15 tiene que ver con la sostenibilidad, es decir, con temas de movilización de recursos y la gestión de aliados estratégicos del proyecto. La sostenibilidad también me la da en aspectos técnicos, no solamente económico. Por ejemplo, la sostenibilidad tiene que ver con una metodología rigurosa, que tengamos experiencia metodológica para implementar un proyecto, que conozcamos de marco lógico, de teoría del cambio, que tengamos buenas herramientas de monitoreo y evaluación para registrar avances del proyecto y poderlo evaluar de una manera efectiva. La sostenibilidad también tiene que ver con tener un buen plan de implementación, un plan operativo anual para implementar mes con mes, semana con semana el proyecto de manera efectiva. Contar con aliados estratégicos que le den viabilidad tanto técnica como económica al proyecto. Al donante le va a interesar que el proyecto tenga otras contrapartidas, es decir, que tengamos otros aliados estratégicos, que el proyecto no lo estemos implementando de manera aislada, sino que con apoyo del sector público, de la cooperación internacional, del gobierno o de otras ONGs o de la academia, ¿no? Y también la sostenibilidad tiene que ver con que los participantes del proyecto se apropian del programa. Estamos generando capacidades instaladas, formando líderes comunitarios, agentes de cambio, porque el donante también quiere asegurarse que si nos vamos nosotros, dejamos el proyecto, se finaliza el proyecto, quedan capacidades instaladas en la comunidad para seguir generando desarrollo local, ¿no? Y también, pues, tiene que ver con la sostenibilidad de recursos, que tengamos diferentes donantes de diferentes sectores, entre otros temas claves, como por ejemplo,
convenios, alianzas con entidades donantes, contratos con gobierno, premios que hayamos recibido, trabajar en red con otras organizaciones, e inclusive hasta que cobremos una cuota de recuperación mínima a los participantes del proyecto que permite generar recursos para mantener el proyecto en acción, por ejemplo. Pasamos al punto 16 de la redacción de propuestas y tiene que ver con el personal del proyecto, ¿no? El donante también tiene que conocer qué staff va a estar encargado de toda la implementación, monitoreo y evaluación de un proyecto, ¿no? Entonces tenemos que presentar las hojas de vida o los resúmenes o los currículums de las personas que se van a encargar de implementar el proyecto. Inclusive podemos presentar el organigrama del área de programas, ¿no? ¿Qué personas del área de programas se va a encargar de implementar un proyecto en específico, ¿no? Pasamos a la siguiente. Esto le da confianza al donante, sobre todo saber que el personal que está implementando el proyecto pues tiene capacidad técnica, tiene experiencia, tiene conocimientos. El punto número 17 tiene que ver con el cronograma de actividades o el plan de implementación del proyecto, que también se puede conocer como un POA, ¿no? Un plan operativo anual del proyecto. Aquí vamos a describir cómo vamos a alcanzar las metas, los objetivos del proyecto, sus estrategias y qué actividades vamos a llevar mes con mes o semana con semana para poder alcanzar las estrategias, los objetivos y después la meta del proyecto, ¿no? Quiénes van a ser los responsables de implementar cada una de las actividades del proyecto y tener un cronograma de gastos, cómo vamos utilizando el donativo del donante semana con semana y mes con mes, pues para que el donante sepa que tenemos una buena administración de los recursos. En el siguiente cuadro vamos a ver un ejemplo de un cronograma de actividades exageradamente detallado, ¿no? Digamos que esto funciona para un donante demasiado riguroso y sofisticado, ¿no? Tenemos primero los diferentes meses del año, tenemos el objetivo 1, la estrategia que se desprende del objetivo 1, una de las actividades del objetivo 1 y luego tenemos qué resultados vamos a alcanzar mes con mes cuando implementemos esa actividad y qué presupuesto, ¿no? ¿Qué parte del presupuesto vamos a utilizar para implementar esa actividad mes con mes, ¿no? Ese es un ejemplo exageradísimo, ¿no? Donde el donante le exige a la organización que presente de manera desglosada cómo va a ir administrando el presupuesto del proyecto y cómo lo va a relacionar con cada una de las actividades y estrategias y objetivos del proyecto. Pasamos a la siguiente, que es el presupuesto. Este es el último elemento de esta presentación. El presupuesto, pues lo ideal, siempre sugerimos que lo proyectemos a 3 años por lo menos, para que cuando le presentemos la propuesta al donante, el donante sepa que queremos que el proyecto para que se pueda seguir ejecutando tiene que tener por lo menos asegurado 3 años de su presupuesto, con la finalidad que tengamos un donante multianual, para que el donante no solamente nos dé una donación anual, y al siguiente año estamos buscando más donantes para llevar a cabo el proyecto. Entonces, es muy importante que en las propuestas pongamos un presupuesto a 3 años, si en dado caso los términos de referencia de la convocatoria lo permiten, porque hay unos términos de referencia que son anuales, se entrega un reporte de resultados y luego el donante les invita a presentar, digamos, una segunda fase del proyecto, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva un cuadro como un ejemplo de un presupuesto. Este es un resumen de un presupuesto que yo puedo incluir en una propuesta o inclusive hasta en una nota conceptual que es más corta, ¿no? Tenemos en la primera columna los diferentes rubros de este proyecto, ¿no? Digamos, salarios, insumos médicos, equipo médico, gastos administrativos, gastos operativos y gastos de difusión del proyecto. Y aquí viene otro rubro más de voluntariado, ¿no? Me voy a detener en el rubro de gastos de difusión del programa. Que puede ser también gastos de difusión y de sostenibilidad del programa o del proyecto. Eso tiene que ver cuando yo quiero asegurar que el donante me dé recursos, por lo menos un 10%, digamos, para cubrir gastos de visibilidad del proyecto, es decir, de posicionamiento del proyecto, y gastos de sostenibilidad que tiene que ver con la recaudación de fondos para darle sostenibilidad al proyecto. Si yo pongo esto en una propuesta, me voy a asegurar que voy a tener recursos, posiblemente hasta para pagar parcialmente el salario de la persona de comunicación de la organización y la persona de recaudación de fondos de la organización, por lo menos de manera parcial, ¿no? Pero me asegura ciertos recursos extras para darle sostenibilidad al proyecto.
La segunda columna, digamos que es la organización, ¿no? Que está pidiendo los recursos y la organización tiene que poner, pues que tiene ya un presupuesto asegurado para implementar ese proyecto, que en este caso, digamos, es de $250,000. La tercera columna es el donante, que en este ejemplo es la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que le estamos pidiendo $185,000 en diferentes rubros. Y luego tengo la contrapartida. Es muy importante presentar en las propuestas la contrapartida, es decir, esos aliados estratégicos, que en este ejemplo es el Ministerio de Salud, que está dando algunas donaciones en especie, valoradas monetariamente en $75,000, que son insumos médicos y equipo médico que está donando en especie. En la última columna tengo los subtotales de cada rubro y me da al final el total del primer año, que son $510,000. Eso me va a costar el proyecto el primer año. Pero como yo le quiero presentar un presupuesto a 3 años, yo hago un incremento del 10% por el tema de inflación, que suben los costos de los insumos médicos, hay que aumentar el salario del staff del proyecto y asciende a $561,000. Y luego el tercer año otro 10%, $617,100, y al final este proyecto tiene un costo de 3 años de $1,688,100, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante mostrar una proyección a 3 años para asegurar que el donante nos dé una donación multianual. Muy bien, pues con esto cerramos, digamos, toda la presentación de los 18 elementos para la redacción de una buena propuesta. Aquí les dejamos en esta presentación que se va a compartir un checklist como un ejercicio, ¿no? En la primera columna tenemos los 18 elementos que hemos mencionado. En la segunda columna sirve como un checklist para que ustedes digan, sí, esto sí lo tenemos, esto no lo tenemos, ¿no? Lo importante es que ustedes hagan ese checklist como una propuesta que se ganó para ver qué elementos claves valiosos tenía la propuesta, pero sobre todo una propuesta que fue rechazada, que no se ganó. Y aquí podemos saber por qué es que no se ganó la propuesta, porque posiblemente faltó algunos de estos elementos claves. En la última columna tenemos los comentarios, ¿no? Para que ustedes nos vayan haciendo valoraciones de estos elementos claves de una propuesta. Esto sirve como una especie de autodiagnóstico para conocer qué buenas prácticas tenemos en la organización redactando propuestas de calidad, ¿no? Entonces, bueno, con esto creo que cerramos la presentación del día de hoy. Creo que pasamos ya a la parte de las preguntas. Sí, así mismo. Tenemos ahí un ejercicio que le dejamos sobre el mapeo sobre cómo encontrar fuentes de financiamiento. No sé si tú quieres, Alejandro. Sí, vamos a hablarlo rápidamente con el tiempo. Creo que vamos un poquito lentos, pero bueno, exacto. Vamos rápido. Vamos aquí dejamos, digamos, un proceso de 7 pasos, perdón, para hacer un mapeo de donantes. Es decir, el mapeo de donantes nos sirve para elaborar un directorio de potenciales nuevos donantes y un calendario de convocatorias, ¿no? El primer paso es contactar al Viceministerio de Cooperación Internacional, porque ellos tienen el directorio de cooperantes internacionales registrados en el país, ¿no? Y posiblemente recibir alguna orientación de Centro de Fomento de las ASFL porque les puede ayudar en ese proceso. El siguiente paso, si yo quiero identificar algunas fundaciones corporativas internacionales, puedo apoyarme de la página web de Pacto Mundial, porque la página web de Pacto Mundial, que es una iniciativa de Naciones Unidas, tiene registrados a las empresas que son socialmente responsables en el mundo y que apoyan proyectos a nivel internacional, sobre todo de sus fundaciones corporativas. El tercer paso es identificar a la persona del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la persona de relaciones con la sociedad civil. En cada país de América Latina hay una persona de relaciones con la sociedad civil del BID, que su razón de ser o su rol es orientar a las ONGs de cómo bajar fondos del BID, cómo participar en ciertas convocatorias. El cuarto paso es identificar a las diferentes agencias de Naciones Unidas con las cuales creemos que podemos generar un relacionamiento estratégico. Sabemos que las agencias de Naciones Unidas son como UNICEF, ACNUR, el PNUD, el PMA, entre otras agencias, ¿no? Hay que entrar en las páginas web porque algunas de ellas abren convocatorias y otras posiblemente nos pueden dar cierta asistencia técnica. El quinto paso es identificar sobre todo las agencias de cooperación al desarrollo, que muchas de esas agencias de cooperación al desarrollo de los países ricos, sus oficinas están ubicadas en las embajadas de estos países, ¿no? Estamos hablando de USAID, Unión Europea, todos los países que integran la Unión Europea,
COICA de Corea, la JICA de España, entre otras grandes agencias de cooperación al desarrollo. Hay que entrar a sus páginas web para conocer si abren convocatorias y sobre todo conocer cuáles son los enfoques de cooperación de cada una de estas agencias. El sexto paso es identificar las fundaciones internacionales. Hay muchas fundaciones internacionales que abren convocatorias, otras no, otras hay que acercarse a ellas para que luego les inviten a ustedes a presentar propuestas. Y por último, identificar las convocatorias internacionales. ¿Cómo las vamos a identificar? En el siguiente cuadro vamos a encontrar algunos links de varias plataformas digitales, ¿no? Donde ustedes pueden buscar ciertas convocatorias, ¿no? Está Idealist, Nodoka, Funds for NGOs, CSR Wire, DEVEX, Gestionándote, Foundation Center, entre otras. Todas estas plataformas, digamos, están publicando convocatorias de manera continua y vale la pena estarlas monitoreando, ¿no? Si ustedes, hay algunas que tienen un costo. Si pagan la membresía, tienen acceso a unos filtros de búsqueda que hace más fácil identificar las convocatorias que se alinean con los programas que ustedes están implementando. El Foundation Center, es muy importante mencionarlo, es una página web que tiene un directorio de miles de fundaciones internacionales. Hay que pagar una membresía para acceder al Foundation Center, pero les puede servir a ustedes para hacer todo un mapeo de fundaciones internacionales, ya que muchas de ellas financian proyectos en la República Dominicana. Muy bien, pasamos al siguiente. Este es como un cuadro, ¿no? Que les puede servir a ustedes para una plantilla, para poder empezar a hacer ese mapeo de convocatorias, ¿no? Y el siguiente cuadro es otra plantilla para armar su directorio de donantes, ¿no? El directorio de donantes nos puede servir para esos donantes que no abren convocatorias y que hay que acercarse a ellos, hacer una cita, presentar una nota conceptual para que luego nos inviten a presentar una propuesta. Muy bien, hoy sí pasamos a la parte de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro y Orlando. Ha sido muy interesante, muy enriquecedora la presentación y las informaciones. Para nuestros participantes es el momento de expresar sus inquietudes a través del chat. Pueden escribir sus preguntas a partir de ahora y pues estaremos respondiéndolas. Vamos, no sean tímidos. Que hay preguntas, sabemos que hay preguntas. Ahí veo una mano levantada. Prisca levantó la mano. Ok, empezamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuáles de estas estrategias debo tomar en cuenta a la hora de elaborar un proyecto? A ver, si nos pasamos a la diapositiva de las 18 estrategias, de los 18 componentes. No, ahí estaba, bueno, sí, vamos, está al inicio. ¿Cuál? La primera, ¿no? Sí. Esta. Ajá. Digamos, lo ideal sería que tomemos en cuenta esos 18 elementos, ¿no? Al momento de redactar un proyecto o de elaborar una propuesta. Sin embargo, digamos, lo más importante, digamos, para un proyecto es tener un buen esqueleto y ese esqueleto, esa columna nos da las metas y los objetivos del proyecto, la metodología, las estrategias y sus actividades, los indicadores de monitoreo y evaluación, ¿no? Y el presupuesto del proyecto, por mencionar algunos elementos claves, pero yo diría que todos estos elementos son claves para que el donante tenga confianza y que se dé cuenta que tenemos experiencia metodológica implementando proyectos. Y leer siempre los términos de referencia porque al final siempre los términos de referencia van a veces a incluir todos los elementos, en otras ocasiones van a incluir solo una parte y uno se enfoca en eso, aunque en materia de redacción de propuestas a veces vale la pena, a menos que haya límites de palabras, ¿no? Poder desarrollar todas estas partes porque así podemos nosotros dejar bastante claro nuestra capacidad para planificar, para envisionar y para implementar.
Muy bien. Contestando a la pregunta de varias personas, sí, se les va a compartir la presentación y también es la grabación de este diálogo. Así que como cada semana, generalmente enviamos un correo, Angélica enviará un correo con estas informaciones que se compartieron el día de hoy. Otra persona pregunta, ¿disponen de alguna plantilla que nos permita fortalecer la ejecución de proyectos? La plantilla más bien es esta, la que está al final. La que tenemos al final es una plantilla como una guía para hacer un checklist que les pueda servir a ustedes de estructura, de contenidos para todos sus proyectos. Lo ideal sería que utilicemos esa plantilla con esos 18 elementos para estandarizar los procesos de diseño de los proyectos, es decir, que todos los proyectos de la organización tengan estos 18 elementos. Por el momento, digamos que tenemos, esta es la plantilla, ¿no? Que nos puede servir. Ahora, de manera más desglosada, no la tenemos abierta al público, sinceramente, pero creemos que esta sí puede servir como un inicio para que ustedes hagan ese autodiagnóstico, ¿no? De qué son los elementos claves que debemos incluir. Y como esta propuesta es una guía, perdón, esta presentación es una guía que explica cada uno de los 18 elementos, les puede servir a ustedes de referencia para poder estructurar mejor sus proyectos. Gracias. Rosuel Abreu pregunta, ¿cuánto sería el tiempo prudente para que respondan si aceptan o no un proyecto? También va a depender siempre de la convocatoria. Hay donantes muy estructurados que desde el momento de publicar la convocatoria establecen un cronograma, un cronograma para el proceso de convocatoria, es decir, la fecha en la que la convocatoria sale, la fecha en la que la convocatoria cierra y a veces hasta se publica la fecha o el tiempo, el periodo que se va a tomar la organización para analizar las propuestas y el momento en el que se va a compartir con los aplicantes el resultado final. Organizaciones como la Unión Europea, como USAID, suelen ser así de estructurados, no siempre es así. Cuando no sabemos en qué momento va la organización donante a comunicarse con las organizaciones aplicantes para dar el resultado final, ahí la recomendación que yo daría es esperar semanas. No, yo no diría jamás en la vida un día, ni dos, ni cinco, porque suelen ser procesos que involucran muchísima burocracia y que involucran a muchísimas personas dentro de la organización. Entonces, mínimamente yo diría un seguimiento de 2 semanas si no conocemos, vuelvo y digo, la fecha si no hay una fecha establecida pública, ¿no? Por supuesto, otra referencia que pues, se puede usar es si de alguna manera la organización comunicó cuándo desea comenzar a implementar el proyecto. Porque así, si nosotros sabemos que la fecha está muy cerca, que la fecha de inicio del proyecto, la fecha ideal es una fecha cierta y concreta, entonces a partir de ahí comenzamos a contar hacia atrás y decimos, ok, para poder adjudicar fondos necesitamos un periodo, entonces no voy a esperar a llegar muy cerca de la fecha de que se va a comenzar a implementar, sino que voy a dar seguimiento con suficiente antelación para poder saber una respuesta. Muy bien, gracias, Orlando. Pamela de los Santos pregunta, ¿recomendaciones o pide recomendaciones para SFLs que presentan proyectos por primera vez? ¿Alguna recomendación? Para que presentan por primera vez un proyecto, digamos un proyecto nuevo, me imagino, ¿verdad? Un proyecto que posiblemente se esté iniciando de nuevo, no haya tenido resultados previos, no haya tenido impacto, ¿no? Alcanzado. Okay. O también hay el caso de SFLs que por primera vez elaboran un proyecto y lo someten para solicitar fondos. Perfecto. Yo creo que honestamente esta plantilla que vemos ahorita en pantalla de estos 18 elementos te puede servir para poder estructurar de manera ordenada el proyecto, ¿no? Lo que sugerimos nosotros a las organizaciones es que tengan redactados una propuesta marco o propuesta madre. Esa propuesta marco o madre es una propuesta modelo que tiene estos 18 elementos ya redactados, que luego yo puedo utilizar para copiar y pegar en diferentes formatos de convocatorias.
De esta manera yo no estoy redactando una propuesta desde cero, sino que ya tengo redactado por lo menos la meta, los objetivos, las estrategias, tengo los indicadores, el presupuesto, ¿no? Y ya solamente subo esta información y hago algunos ajustes en los formatos de las convocatorias. Entonces, lo que yo creo es que vale la pena invertir tiempo y cabeza y cerebro, ¿no? En redactar una propuesta marco o madre de cada proyecto, tomando en cuenta estos 18 elementos. Posiblemente me va a llevar cierto tiempo hacerlo, pero esa propuesta me va a servir a mí después para muchas cosas. De ahí puedo sacar yo una nota conceptual o un resumen ejecutivo del proyecto que no tiene más de 5 páginas, que yo le puedo presentar al donante cuando me reúna con el donante para que luego me invite a presentar una propuesta. También de esa propuesta marco o modelo me puede servir, como les decía, para copiar y pegar en diferentes formatos de convocatorias, y obviamente que vamos a tener que hacerle ajustes, ¿no? De acuerdo a los términos de referencia y al formato de cada convocatoria, pero les aseguro que les va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora, vale mucho la pena si no tenemos ese conocimiento técnico. La verdad es que vale la pena buscar apoyo de consultores que les ayuden a poder estructurar de manera mucho más metodológica, con marco lógico y teoría del cambio, sus proyectos. Sí, definitivamente. Yo tengo también dos consejitos muy breves que me gustaría darles. Uno, si es una organización que está creciendo y que va por primera vez a presentar un proyecto a un donante internacional o uno nacional, pero con esta cantidad de requisitos, no necesariamente deben de ir solos. Entonces, también cuando en materia de fondeo y de movilización de recursos, mucho del trabajo es gestionar alianzas estratégicas con organizaciones de intereses similares. Y muchas veces estas alianzas pueden llevarnos a ir a acudir a una convocatoria como implementador principal o como implementador o como partner de un implementador principal. Entonces, no cerrarnos a la posibilidad. A veces nosotros decimos, bueno, yo quisiera tener todos los fondos y yo decidir a qué organizaciones transfiero una parte de esos fondos. Eso puede funcionar en ciertos contextos, y en otras ocasiones vale más la pena nosotros ir como partner de un implementador principal, y con esa experiencia nosotros ir en una segunda o en una tercera convocatoria, entonces a elaborar un propuesto. Y un segundo consejo también les diría, a la hora de presupuestar, a la hora de solicitar un fondo, muchas veces no creemos que tenemos que tener o sea, siempre es importante establecer una contrapartida. Difícilmente una organización te da a ti, un donante te da a ti como organización el total de lo que tú necesitas para operar durante un año, o incluso para operar ese proyecto en específico. Entonces es importante que nosotros podamos identificar cuál es la contrapartida que como organización vamos, y este es un consejo de dos partes. Uno, identificar esa contrapartida, y dos, no creernos que tenemos que tener un fondo líquido, porque muchas veces se nos dificulta cuantificar el valor que agregamos como organización, cuando a veces ese valor no es en efectivo, sino, por ejemplo, en voluntariado o en espacio de almacenamiento o en un vehículo. Entonces, a todo eso se le pone número, se le pone un precio y se incluye en el presupuesto. Entonces ahí ese consejito también se lo doy para que no nos volvamos locos a la hora de construir presupuestos para donantes. Muy bien, muchas gracias. Albanesa y Maya pregunta, si al momento de presentar un proyecto para levantar fondos no se cuenta con todo el personal que se proyecta utilizar, ¿se puede presentar sin los currículums, solo usando el perfil del puesto? Yo lo desaconsejaría, ¿verdad? Porque las responsabilidades son una cosa, pero luego si la persona, pero es importante para el donante en la mayoría de los casos saber con precisión a quién le está entregando el dinero y quién es el personal involucrado. Entonces, si el personal no es, digamos, un personal permanente, fijo en la organización, al menos, y esto lo hacen muchísimas organizaciones, tener un pool de consultores con un perfil acabado y con el currículum de esa persona en la mano, para que tú lo uses para aplicar a convocatorias. Obviamente, tú primero hablas con estos consultores y les dices, te voy a incluir en una propuesta que estoy elaborando. Si la ganamos,
¿Tú tendrías tiempo para ayudarme a implementarla? Sí, no. Si no, busco a esta siguiente persona y eso también es parte del trabajo de movilización de recursos. Tener ese pool o esa lista, esa cantera de potenciales personas de apoyo. Exacto. Otra persona que es Milton Vázquez pregunta, ¿qué debe contener la nota conceptual que se debe presentar a aquellos cooperantes que solo pueden aplicar a convocatoria de subvención mediante invitación? Sí, la nota conceptual, digamos que tiene que tener algunos de estos 18 elementos. Digamos, los más importantes de la nota conceptual es obviamente el punto 5, la población meta, es decir, quiénes van a ser los participantes del proyecto. El 6, la ubicación geográfica, en qué zona se va a implementar el proyecto. El 7 es clave, que les dice el corazón de una propuesta y también de una nota conceptual. El 8 se presentan las estrategias claves del proyecto de manera muy resumida. El 9 no, porque solamente es una nota conceptual, no vamos a presentar detalles de cómo lo vamos a implementar. Algunos indicadores de monitoreo y evaluación relevantes, los indicadores claves del proyecto, tanto cuantitativos como cualitativos, vale la pena integrarlos en una nota conceptual. Posiblemente también los resultados que hemos alcanzado en los últimos años para que el donante sepa la experiencia que tenemos y los esperados, es decir, qué resultados vamos a llevar a cabo en los próximos años, ¿no? Que es el punto 14. El 15 es clave en una nota conceptual, la sostenibilidad del proyecto, quiénes son esos aliados estratégicos que le dan viabilidad técnica y económica al proyecto, y también presentar el último, que es el presupuesto, ¿no? Y a 3 años, también en la nota conceptual el presupuesto tiene que estar proyectado a 3 años para que de entrada el donante sepa que queremos tener una alianza multianual, no solamente un donativo esporádico, ¿no? Pero digamos que esos son algunos de los elementos claves. Muy bien, gracias. Bueno, alguien solicita la plantilla de presupuesto. Cuando se envíe la presentación, pues creo que ahí pueden encontrar las plantillas y los ejemplos de las que mencionaron. Irka de Casa Abierta dice, Silvia Irka dice, con su experiencia, ¿cuánto tiempo se lleva a preparar una propuesta con todos los 18 elementos? Esa es una excelente pregunta. No hagan una propuesta corriendo, por favor. Tómense, permítanse una semana, 2 semanas, permítanse tiempo para revisar internamente la propuesta, que no sea una sola persona la que se siente a elaborarla, sino que sean varias, y eso va a requerir que cuando haya un primer borrador, una segunda persona pueda revisarlo, a veces una tercera persona, y por supuesto, mientras más grande el fondo, también más personas de fuera de la organización van a tener que involucrar, con lo cual van a tener que tener tiempo para compartir con personas de otra organización la propuesta y que la revisen y que digan si yo estoy de acuerdo con implementar esta parte o esta parte del proyecto. Así que no comiencen, si saben cuál es la fecha límite, comiencen un mes antes, comiencen 2 semanas antes. Mientras más práctica, menos tiempo, por supuesto. Mientras más pequeño el proyecto, menos tiempo. Pero siempre, siempre, siempre es importante que se priorice esto a nivel institucional, porque mientras más tiempo, mejor calidad. Y mientras mejor calidad en la propuesta, más posibilidad de que sea ganadora. Muy bien, gracias. Lodis Abreu felicita por la presentación. Dice que ha sido un excelente y enriquecedor webinar que permitirá a las SFL redactar buenas propuestas. Y un valor agregado es que de este webinar fue que contemplaran dónde buscar convocatorias y cómo identificar potenciales donantes. Eso es de mucha ayuda para las SFL. Entonces, agradecemos también. Le queremos recordar que todavía tenemos un poquito de tiempo. Escriban sus inquietudes por el chat, por favor, para las personas que están levantando la mano. También Prisca Reyes dice que excelente, gracias por sus respuestas y recomendaciones, excelentes intervenciones, un placer de verte y escucharte, dice Ariane. Perfecto. Mi segundo nombre, ese es mi segundo nombre. Me imaginaba Mucha gente me conoce. Para ti. Albanesa y Maya también dice que muchas gracias, que perfecto. A ver, la persona que está levantando la mano puede por favor escribir su
inquietud. Dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Me encantaría que esto pueda convertirse en un taller presencial. Buena idea. Nosotros a la orden. Sí, exacto. Entonces, vamos a ver qué más. Bueno, no tenemos más preguntas ni inquietudes por ahora. Dice, todo excelente. Dice Silvia, gracias por la capacitación. Y bueno, agradecerles a ustedes dos, Alejandro, Orlando, muchísimas gracias por dedicar este tiempo, por compartir estas informaciones que son de tanto beneficio para las asociaciones sin fines de lucro. Y sí, voy a resaltar el hecho de que se tomaran el tiempo y de que también señalaran dónde pueden optar por estos beneficios, que es algo que a veces se da el taller, se habla muy bien de cómo preparar la propuesta, pero no se señala a dónde enviar las propuestas. Entonces, la verdad que reconozco esta acción y lo agradezco de nuevo. Esperamos que podamos volvernos a encontrar por aquí. A los participantes también muchísimas gracias por su interés en enriquecerse y en poder preparar mejor estas propuestas para poder desarrollar y trabajar por el bienestar de nuestro país. Estamos por aquí a sus órdenes. Recuerden que les va a llegar un correo con esta grabación y con la presentación que acaban de ver, que acabamos de compartir. ¿Quieren decir algo para finalizar? Agradecerles solamente a ustedes, al centro y a los participantes. Feliz de poder compartir un ratico con ustedes todos. Así mismo, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Aquí dejamos nuestros contactos, nuestra página web, por si quieren saber más, tienen algunas preguntas, con gusto las podemos resolver. Muchísimas gracias.